Fania, ya una de las nuestras. Señor la está preparando para grandes cosas hacia adelante, amada. Amén, amén. Dios te bendiga, hermana. Dios le bendiga a cada una de las personas que están conectadas, aquellas personas que faltan por conectarse, esperando que el Dios vivo, así como lo pidió una hermana en una de sus oraciones, pase carbón encendido por mis labios para que sea Él hablando a través de mí, para que su palabra llegue a los corazones de aquellas personas que en el día de hoy lo necesitan, para que pueda dar fruto y para que su nombre siga enaltecido en el nombre de Jesús. Yo continúo con el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy como título: ¿qué puede hacer la codicia al dinero? Yo le puse un subtítulo que habla sobre la trampa de la codicia, uno de los peligros del amor al dinero. Y voy a sustentar mi presentación bíblicamente. Vamos a buscar en Primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Yo leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mi Señor, mi alma te alaba, te bendice y te glorifica. Yo te doy gracias, Padre, por el privilegio, por la bendición de haberme elegido, Padre de la gloria, para exponer este tema a las personas que lo necesitan, a las personas que tienen una persona que lo necesita. Que sea tú, Dios bendito, haciéndote presente de la manera que solamente tú sabes hacerlo. Quiero compartir con ustedes, hermanas, la definición de codicia. La codicia se refiere como un deseo excesivo y egoísta de poseer más de lo que necesita, especialmente en lo que respecta a bienes materiales, riquezas o cosas que pertenecen a otros. Este deseo desbordado va más allá de una necesidad legítima y se convierte en idolatría, porque pone al dinero y las posesiones en el lugar que le corresponde a Dios. En la Biblia, de estudio Vida Plena, página 1428, numeral 4, estuvimos revisando, y el autor comenta que la acumulación egoísta de posesiones materiales es una señal de que ya no se considera la vida desde el punto de vista de la eternidad. Por lo que, como dice la palabra, las personas que están afectadas de este mal, de esta enfermedad, le dan prioridad al dinero antes que a Dios. Desde una perspectiva bíblica, en el Antiguo Testamento, el término hebreo más usado es chamat, que significa desear intensamente, y aparece en el 10º mandamiento: no codiciará la casa de tu prójimo. Éxodo 20:17. Esta palabra proviene del griego proenexia, que se traduce como codicia y significa literalmente tener más. Se asocia con la avaricia, la idolatría y la injusticia. Yo me tomé la atribución, amadas hermanas y hermanos, de hacer una diferenciación entre lo que es la codicia y la avaricia. Son términos relacionados, pero tienen matices muy, muy diferentes. La codicia, como ya mencioné, es un deseo intenso y desmedido de poseer algo, especialmente riquezas, poder, placer o incluso reconocimiento.
En un enfoque más amplio, no se limita al dinero, incluye ambición por cosas materiales, logros relacionados o control. Un ejemplo de esto es una persona que quiere tener siempre más éxito, más poder, más dinero, sin importar a quién perjudique. Sin embargo, la avaricia también es un deseo egoísta e insaciable de acumular riqueza sin compartirla ni disfrutarla. Esta es la diferenciación que existe entre la codicia y la avaricia. El codicioso quiere tener más, quiere tener más, quiere tener más, pero el avaricioso también quiere tener más, pero sin embargo vive como si no tuviera nada. Específicamente están relacionadas con el dinero y los bienes. Un ejemplo, alguien que tiene mucho dinero, pero vive como si no tuviera nada, negándose a compartir y a gastar aunque para sí mismo. Estas son las diferencias clave entre codicia y avaricia. La codicia busca adquirir más sin importar cómo sea. La avaricia quiere conservar y acumular lo que ya se tiene, especialmente dinero o posesiones. La codicia en la Biblia es un pecado del corazón que refleja insatisfacción con lo que Dios ha provisto para nosotros. Las personas codiciosas ponen su confianza en las riquezas en vez de confiar en un Dios vivo que en realidad es el dueño de todo. Quiero compartir con ustedes una historia de alguien muy cercano que pasó por mi vida. Esta familia pasó por mi vida hace algunos años. Era una familia, o es una familia muy, muy, muy próspera, una familia que ha trabajado muchísimo, pero sin embargo, su deseo desbordado de querer, de tener, de poseer, le alejó de la familia. Hoy este matrimonio sigue junto, sin embargo, sus hijos que no tuvieron un acompañamiento sano y adecuado, como debe de hacerlo un padre, tristemente se disgregaron y se perdieron en el mundo. Esa es una de las consecuencias más tristes, terrenal, que tiene la codicia y el amor al dinero. Tengo que destacar, amadas hermanas y hermanos, y se ha hablado mucho sobre este sentido, que la Biblia no condena el dinero. Sin embargo, la Biblia sí condena el deseo desbordado y desproporcionado que muchas veces tenemos hacia el dinero. Esta forma muchas veces desmedida que es evidente en nuestras vidas, que nos marca, que marca a nuestros familiares e incluso, y así lo voy a detallar más adelante, mi alma alaba a Cristo, Padre, cómo la codicia nos impacta de manera negativa, porque nunca, nunca, nunca el codicioso va a recoger los frutos en el Señor. Lo importante, amadas hermanas y hermanos, es que nos preguntemos en este momento de nuestras vidas, ¿a quién le estamos sirviendo? ¿A Dios o al dinero? ¿A nuestras posesiones o a nuestros logros? Aunque el tema central es la codicia al dinero y sus impactos, sobre todo negativo, tengo que destacar esta parte. No solamente codiciamos cosas, no solamente codiciamos dinero, también muchas veces nos enfermamos por poseer cosas y por poseer logros. ¿Cuáles son estas consecuencias que Dios puso en mi corazón a través de las investigaciones que hemos estado haciendo, que trae la codicia al dinero? Un punto muy importante es que la codicia nos vuelve idólatra. Idolatramos a las cosas que tenemos. Y sabemos que uno de los pecados que el Señor aborrece es que no podemos tener ídolos. En este punto me voy a detener, que para mí el más importante es que la codicia pone el dinero en primer lugar
desplazando a Dios de su lugar privilegiado que debe de tener un hombre, que debe de tener una mujer, sobre todo que debe de tener un cristiano. La vida de un ser humano siempre tiene que tener a Dios en su centro, que es el que va a dirigir tu vida. No es el dinero que te va a dirigir, es Dios quien te va a dirigir. La codicia hace que las personas se esclavicen del dinero, por lo tanto se convierte en su amo, que controla nuestras decisiones, controla nuestra vida a nivel general, por lo que la palabra nos recuerda en Mateo 6, y así lo decía nuestra hermana Marisela, que no podemos servir a dos señores, porque al final vamos a terminar aborreciendo a uno de los dos. Y es importante cosechar, cultivar esa presencia de Dios, porque ciertamente el dinero da muchos placeres, pero al final esa felicidad que busca el hombre y de manera insaciable solamente la puede dar Cristo. Mi alma te alaba. La codicia puede distorsionar profundamente la relación de una persona con el dinero. Aquí le dejo algunas formas de codicia que afectan. La codicia se convierte en un fin en sí mismo. En lugar de ser un medio para suplir necesidades y bendiciones a otro, el dinero se vuelve el objeto principal de su vida. Las personas que están afectadas de este mal no ven otra cosa que no sea su dinero. La codicia promueve práctica deshonesta. La codicia te lleva a mentir, así como bien puntualizó una de las hermanas. Te lleva a robar, a engañar, a explotar a tus empleados, a obtener riquezas ilícitas. Muchas veces hemos escuchado las personas que se dedican al tráfico de sustancias controladas, que se enriquecen y no pueden dejar de tener, y no importa lo que tengan, porque se hacen esclavos del dinero, alejándolo de todos los privilegios que el Señor nos da para constituirnos en matrimonio, para formar una familia, para relacionarnos con nuestro prójimo, para compartir con nuestros seres queridos. La codicia destruye la generosidad. Una persona codiciosa tiende a aferrarse al dinero y le cuesta dar incluso a los necesitados. Una persona codiciosa se vuelve indolente. Su corazón difícilmente se le mueva, porque solamente puede ver el amor a las cosas materiales. La codicia, las personas codiciosas nunca se sienten satisfechas. Pueden estar rodeados de todos los bienes materiales del mundo y siempre muestran una insatisfacción. La codicia hace que no importe cuánto dinero se tenga, siempre parecerá insuficiente. La codicia corrompe el carácter de los hombres y de las mujeres. El deseo desmedido de dinero puede hacer que las personas pierdan su integridad, su compasión y sobre todo sus principios morales y cristianos. Debemos que preguntarnos, amados hermanos y hermanas, nos debemos de preguntar, y soy reiterativa, ¿qué hemos sacrificado? ¿Qué estamos sacrificando en estos tiempos por amor al dinero? Hemos sacrificado tiempo con Dios. Muchas veces por ese afán desmedido, por ese deseo de tener cosas, dejamos de congregarnos, dejamos de conectarnos, dejamos de sacar ese tiempo valioso para abrir nuestros corazones a Dios, para orar los unos por los otros, para compartir con la familia.
Negociamos nuestros principios, esos principios que Dios puso en el corazón de nuestros padres y que fueron transmitidos a nosotros. Un ejemplo bíblico de la codicia, y quizá aunque no lo diga explícitamente, es una interpretación. Es la historia del joven rico. Está en Marcos 10, del 17 al 22, que quería seguir a Jesús, que sentía de corazón tener esa conexión con Jesús. Sin embargo, su amor al dinero, su amor a las posesiones fue más grande que lo que esa vida eterna el Señor a través de Cristo le iba a entregar. Para él fue más importante aferrarse al dinero. El amor al dinero tiene sus consecuencias. En Primera de Timoteo 6:10, como ya lo leí al principio, nos dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, en el cual, codiciando algunos, nos extraviamos de la fe y fueron otros traspasados de muchos dolores. ¿Cuántas veces nos hemos desviado de lo que ya Dios ha sembrado en nuestros corazones, de lo que Dios ya ha puesto en nuestras vidas? Esas consecuencias son funestas, hermanos. Esto es el juego de nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna se compromete cuando no estamos verdaderamente dispuestos a hacer un desprendimiento. Hay consecuencias puntuales. Y yo enumeré algunas, vuelvo y reitero. Esas consecuencias nos alejan de la fe. Como consecuencia, nos quedamos al final solos. Las personas avariciosas terminan quedándose solos. Terminan viviendo en soledad, en tristeza, en vacío. La codicia genera, y así lo explicaba una hermana, conflictos familiares profundos. Porque se desvía la mirada, se desvía nuestros ojos del amor, se desvían nuestros ojos sobre todo de Dios, porque si nos aleja de la fe, nos aleja de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermanas. Una de las consecuencias de la codicia es la ceguera espiritual. Las personas codiciosas no ven la necesidad del prójimo, pero tampoco ven la guía de Dios porque están ciegas, están enfermas. Un ejemplo de esto fue Judas Iscariotes, Mateo 26, 14, 16. Por codicia, por avaricia, por ambición, Judas vendió a Jesús por 30 monedas. Nosotros los cristianos tenemos que estar apercibidos, porque ¿cuál fue el resultado? ¿Qué obtuvo al final Judas? Remordimiento, muerte, pero lo más importante, que es por lo que luchamos los cristianos, por obtener esa vida eterna. Hermanos, pero no todo está perdido. Existen antídotos bíblicos que los encontramos en un corazón generoso. Dice Hechos 20:25, más bienaventurado es dar que recibir. Esta cita bíblica es clave para despertarse de la codicia.
para echar la codicia de nuestras vidas. Cuando comenzamos a practicar la generosidad en nuestras vidas, comenzamos a quitarnos, a despojarnos de esa enfermedad. Dios nos llama a ser administradores porque debemos de recordarnos que Dios es el dueño de todo. Hermanos, nosotros nacimos con las manos vacías y de la misma manera partimos de este mundo terrenal, pero lo que estamos en Cristo tenemos esperanza. Un ejemplo bíblico de esto es Zaqueo, Lucas 19, del 1 al 10. La conversión de Zaqueo fue genuina, produjo desprendimiento. Este hombre creyó que había llegado la salvación a su casa. Nuestra sugerencia para practicar la generosidad, y es algo de lo que se habla, pero muchas veces nuestros corazones se endurecen. Una persona que está en los caminos de Dios y que se ha despojado de esta enfermedad de su corazón, diezma, cumple con diezmar. Una persona que se ha despojado de la codicia, ofrenda, ayuda a los necesitados, vive en contentamiento, presto a servir más que ser servido. Hermanos, la verdadera riqueza es Cristo. Pero créanme, hermano, existen enfermedades del alma que muchas veces nos doblegan. Hace unos días yo hablaba con unas hermanas, compartía un compartir de la palabra y hablaba sobre las armaduras del cristiano. El cristiano tiene que estar constantemente apercibido. En Efesios 6, del 10 al 13, nos habla de las armaduras del cristiano. Hermanos, no podemos echar esta lucha en nuestra propia carne, porque todos sabemos contra quiénes luchamos. El cristiano o los cristianos debemos estar ceñidos. Nuestro lomo tiene que estar ceñido con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo. El cristiano tiene que estar vestido con la coraza de la justicia. El cristiano o los cristianos debemos tener el calzado del evangelio, pero el evangelio de la paz, no el evangelio para contender, el evangelio de la paz, y así lo dice la palabra. El cristiano tiene que tomar el escudo de la fe. No podemos andar por el mundo si no alimentamos nuestra fe, y la fe viene por el oír, hermanos, hermanas, la fe viene por el oír. ¿Pero qué vamos a escuchar? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Los cristianos tenemos que tener el yermo de la salvación y la espada de la justicia. ¿Y qué es este yermo? El yermo es lo que protege al cristiano, la cabeza en especial. El yermo de la salvación es lo que nos protege de los pensamientos. Muchas veces tenemos acciones, pero primero la pensamos, la ponemos en práctica. Nosotros somos seres humanos, pero también somos espirituales. En nuestro cerebro se dan una serie de componentes químicos que generan sustancia. Entre ellos, nuestro cerebro genera, sin intención de desviarme del contexto cristiano e irme a la ciencia, el cerebro genera una sustancia llamada dopamina, que es la hormona del placer. ¿Qué pasa con esta hormona? Cuando codiciamos
Cuando queremos tener y tener y tener, esto genera un placer en el cerebro, como si estuviésemos consumiendo sustancia adictiva. ¿Y qué pasa con esto? Si nosotros no estamos apercibidos, si nosotros no tenemos esas armaduras que el Señor nos pone en su palabra, por eso es importante que nosotros todos los días, nosotros nos interesemos en conocer las Sagradas Escrituras para que podamos saber dónde estamos agradando a Dios. Volviendo a nuestro tema central, la verdadera riqueza es Cristo. La vida eterna es más valiosa. Lo que tenemos aquí es temporal. La paz, la salvación, el gozo, la comunión con Dios son la verdadera riqueza de los cristianos. Dios hoy nos invita a examinar a nuestros corazones y que nos preguntemos, ¿dónde está nuestro tesoro? Si está en Cristo Jesús o está en nuestras posesiones o está en las cosas desmedidas que muchas veces queremos, yo me incluyo. Hermanos, el Señor nos hace una invitación en el día de hoy. Qué bueno es el Señor que tiene misericordia. Aún tú siendo cristiano, te ha dejado contaminar. Me he dejado contaminar de la codicia. El Señor hoy nos rescata, nos libera, nos limpia. Vamos a reafirmarnos, Señor. El dinero no es el problema, sino tener un corazón que lo desea desmedidamente y desproporcionadamente. Vamos a tener un equilibrio donde Dios sea el centro de nuestras vidas. Vamos a tener un orden de prioridades donde el Señor ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Qué bendición, qué privilegio, Señor, que tú nos hayas puesto de administrador de tu riqueza, Señor. Pero que nuestros ojos no se desvíen al tener, que mis ojos no se desvíen al tener. Hoy el Señor nos llama al arrepentimiento y entrega. Si Cristo no es nuestro tesoro, hoy podemos entregarlo y hoy podemos comenzar a implementar a que Cristo sea ese tesoro en nuestras vidas. Hermanos, hemos visto que el amor al dinero es solo un problema, no es solo un problema financiero, hermano, o un problema moral, es un problema espiritual y del corazón. La codicia es una enfermedad silenciosa que empieza con pensamiento como si tuviera más, si pudiera alcanzar esto, si pudiera tener esto. O si necesita querer para poder estar bien. Ese vacío nunca lo vamos a llenar. Pero lo verdaderamente que nos llena no es el dinero, sino es Dios en nuestras vidas. Y lo que lo hemos conocido, lo hemos experimentado. Yo escuché una hermana dar su testimonio, de hablar de sus posiciones. Yo me incluyo. Dios me ha bendecido mucho. Y hubo un momento que me dije a mí misma, ¿qué estoy haciendo? Yo necesito pasar el legado y comenzar a trabajar para Cristo. Y es lo que quiero hacer. Sin mi palabra, si Él a través de mí quiere utilizarme, yo estoy presta y abro mi corazón para que Él hoy, si aún no lo ha hecho de manera genuina, lo haga. La codicia nos engaña, nos hace creer que el dinero puede darnos seguridad, identidad, prestigio, felicidad. Pero como dijo Jesús, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Mateo 8:36. Hay personas con millones en el banco, pero están vacíos, están tristes, están solos, están atrapados por ansiedad, por el temor, sobre todo por la codicia y la culpa. El amor al dinero es una trampa peligrosa. El texto de 1 de Timoteo 6:10 dice que algunos por codicia se han extraviado de la fe. Eso es grave, hermana.
Eso es sumamente grave. No estamos hablando solo de perder la bendición de Dios o la oportunidad del arrepentimiento. Estamos hablando de perder la comunión eterna, la vida eterna, de perder el rumbo espiritual, como Judas, que cambió a Cristo por moneda, o como el joven rico que prefirió sus posesiones antes de seguir a Cristo. Pero también hay esperanza. Cristo vino a liberarnos a todo de la esclavitud, incluso del poder del dinero. Él mismo fue rico, pero se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en su gracia. 2 Corintios 8:9. Él no vino a llenarnos los bolsillos, sino el corazón. Él no vino a darnos lujo, sino vida eterna. En Él está la paz que el dinero, mi alma te alaba, Cristo, no puede comprar. El gozo que el mundo puede ofrecer, la seguridad que ninguna cuenta bancaria puede dar, la da Cristo. Hoy es un día para decir, ¿quién será tu Señor? ¿Dios o el dinero? Jesús fue claro cuando dijo, nadie puede servir a dos dioses. Aborrecerá a uno, querrá otro. Mateo 6:24. No podemos tener un pie en el reino y otro en el sistema del mundo. O buscamos primero el reino de Dios y su justicia, o corremos tras los bienes materiales y nos alejamos de la fe. El Señor te invita hoy a hacer un acto de entrega y de consagración. Vamos a examinar nuestros corazones. Ahí estado confiado más. Y es una interrogante. ¿Hemos estado confiados más en nuestros ingresos que en Dios? Hemos dejado de dar porque tenemos temor a quedarnos sin nada por ambición. Hemos estado aferrados a cosas que Dios te está pidiendo soltar, que Dios te está pidiendo que regale. Hoy puedes decir, Señor, tú eres mi tesoro, tú eres mi proveedor, tú eres mi sustento. Te entrego todo lo que hay en mí, te entrego todo lo que soy, mi Señor. Y si hoy sentimos, Padre, que la codicia nos ha robado la paz, vamos a recordar que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay liberación, que en Cristo hay restauración. Y Él nunca, nunca, nunca rechaza un corazón contrito y humillado. El Señor nos llama hoy con amor a restaurar nuestros corazones y a devolvernos la libertad de vivir conforme a su sagrada y santa voluntad. Hermano, yo quiero que tú me acompañes. Yo quiero que ustedes me acompañen con esta oración. Señor, yo renuncio a toda codicia. Yo renuncio, Dios bendito, a todo aquello que me aleja de ti. Y yo me rindo ante tus pies, Señor. Y de nuevo te entrego mi corazón. Yo renuevo mi contrato en el día de hoy, Señor. Doy gracias, Padre, por advertirnos a través de tu santa palabra. Te pedimos perdón, Padre, si hemos puesto nuestra confianza en el dinero, si hemos amado más las cosas materiales que a ti. Hoy, Padre, renunciamos a toda codicia, a todo deseo desordenado. Ayúdanos a vivir en contentamiento, en generosidad y sobre todo con fe, con la esperanza puesta en ti. Tú eres nuestro tesoro. Que nuestros corazones estén prestos, Padre, a servirte. Que estén siempre puestos, Padre, para ti. Donde está verdaderamente nuestra riqueza, es en Cristo Jesús. Amadas hermanas, hasta aquí mi parte. Muchísimas gracias por permitirme llevar este mensaje, esperando, Padre, que como a mí le haya tocado a ustedes. Que Dios le bendiga grandemente. Muchísimas gracias, hermana Milagros, por permitir que Dios tocara tu corazón y me regalara la bendición de compartir su palabra. Que Dios les siga bendiciendo grandemente. En el